Bienvenido al segundo módulo de este curso. En este módulo vamos a hablar sobre análisis técnico. Vamos a iniciar hablando sobre la estructura de mercado, cómo se compone, cómo es que tú debes de aprender a utilizarla, pero sobre todo, cómo entender qué es lo que nos quiere decir el mercado y cuándo nosotros debemos tomar o no una inversión. En este video aprenderás lo básico para que luego en un siguiente video podamos tocar algunos temas un poco más avanzados. Te espero en este primer video del módulo 2. Ok, vamos a empezar entonces con este primer capítulo del módulo 2. Hoy día hablaremos sobre estructura de mercado. Es la primera vez que vamos a ir a los gráficos, así que yo te recomiendo lo siguiente. Si yo utilizo un término, una palabra que tú no entiendes, escríbela, porque luego tú vas a poder preguntarnos a qué nos referimos con ese término. La gran mayoría de términos que yo voy a utilizar o utilizo, se los explico al inicio. Entonces, también te recomiendo que los términos más utilizados los escribas y apuntes su definición, para que cuando los escuches nuevamente veas tus apuntes y sepas a qué me refiero. No te preocupes que te vamos a enseñar todo paso a paso. Estas cosas pueden sonar un poco más prácticas y pueden tener una terminología que pueda ser un poco confuso, pero créeme que solamente es al principio. Una vez tú te acostumbres y escuches y entiendas estos conceptos, vas a ver que estamos hablando el mismo idioma. Igual yo trato de hacer esto lo más fácil y sencillo posible, ¿ok? Así que acompáñenme a las gráficas porque hoy día vamos a ver juntos lo que vendría a ser la estructura de mercado, el primer episodio de este segundo módulo. ¿Ok? Así que vamos a dibujar un poco. Vamos a copiar aquí un rectángulo, el cual va a ser transparente. Ok. Por acá tenemos una opción guardada, si no me equivoco. Vamos a poner esto. Y esto lo vamos a poner. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a tener tres de estos, porque antes de explicarles cualquier cosa, quiero que primero entendamos qué es la estructura de mercado y entendamos también cuáles son los tipos de estructura de mercado que se dan. ¿Ok? Se dan tres escenarios, entonces vamos a poner cada uno de estos escenarios aquí para que ustedes puedan aprender a identificarlos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cuáles son? Existe una estructura, vamos a poner esto en mayúscula para que se lea, alcista, ¿ok? Acá se buscan compras. Y también tenemos una estructura para ventas, la cual se llama estructura bajista. ¿Ok? Esto es para ventas. Y también tenemos una estructura en la que no hacemos nada. ¿Ok? No se hace nada, que es la estructura consolidada. Vamos a ver consolidación. ¿Ok? Entonces, en este escenario, pues no se hace nada y es la consolidación del mercado. ¿Qué es una estructura alcista? Ahora sí, una estructura alcista está compuesta por lo siguiente. Tenemos un primer impulso, ¿ok? El mercado hace la intención de poder ir hacia arriba, tiene un impulso alcista. Esto viene acompañado de un retroceso, el cual luego tiene otro impulso, el cual tiene otro retroceso y finalmente tiene otro impulso, y así sucesivamente. Este ejemplo lo vamos a hacer únicamente con
3 impulsos, 2 retrocesos. Vamos a ponerle un número también para que sea más fácil para entender ustedes. Acá está el 0, acá está el 1, acá está el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos movimientos tiene un nombre y cada uno de estos movimientos significa algo. En el caso de los números 1, 3 y 5, esto es un alto más alto. ¿Ok? O AA. Así lo vamos a llamar. Alto más alto o AA. ¿Ok? Esto lo voy a poner por acá y aquí yo voy a poner lo que vendría a ser, que es el AA. ¿Ok? Entonces esta abreviatura, para que ustedes puedan identificar, AA, y esto lo vamos a copiar y lo vamos a poner por acá arriba también, porque es lo que significa el 5. ¿Ok? Y los niveles 2 y 4 también tienen un nombre. ¿Ok? ¿Por qué alto más alto, Eduardo? Porque este 1 es más alto que 0. Entonces, si 1 es más alto que 0, es un alto más alto. ¿Ok? Este que está acá es un bajo. Si este es el alto, este es el bajo. Pero este bajo siempre va a ser mayor al anterior. Entonces, el nombre de este es un bajo más alto. ¿Por qué? Porque cada vez tienes bajos más altos. Y a ese le vamos a llamar BA. ¿Ok? Vamos a cortar esto por acá. Y vamos a crear ahora también lo que vendría a ser el famoso BA para el número 4. Entonces, cada vez que después de tener un impulso, cada vez de tener un alto más alto, tú tienes un retroceso, ese punto más pequeño del retroceso se llama bajo más alto. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, este bajo de aquí es más alto que el anterior, este bajo de aquí es más alto que el anterior, entonces son bajos más altos y estos son altos más altos. ¿Ok? Entonces, muy importante para entender la estructura alcista. Vamos a ver el mismo ejemplo con una estructura bajista. Tenemos un impulso, pero esta vez a la baja, que viene acompañado de un retroceso, que viene acompañado de un impulso, que viene acompañado de un retroceso, que viene acompañado de otro impulso. Si nosotros le colocamos los números, van a ver que tenemos igual un 0, un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5, con la diferencia que ahora 2, 4 y 5, ¿ok? Tienen un nombre en común y este es el bajo más bajo, ¿ok? ¿Por qué bajo más bajo? Porque pues este es un bebé, cada vez tiene bajos que son menores. Chicamos esto por acá, le vamos a poner al 4 el bebé, al 4 y también al número 5. Esto vamos a ponerlo un poco más arriba para que sea legible. Ok. Ahora, ¿cómo se llaman el 1 y el 3? Ok, que acá como pueden ver, pues es opuesto, ¿no? 0, 1, 3. Estos de acá son los puntos de retrocesos. Entonces, si, perdón, me está equivocado, ya les iba a enseñar algo al revés. Estos son los bajos. Bajo más bajo y bajo más bajo. ¿Ok? Acá es donde me quiero enfocar entonces. El 2 y el 4, 2 y el 4, ¿ok? Vienen a ser los altos. Entonces, si este bajo es cada vez más bajo, entonces, ¿cómo se llaman estos altos? Estos son altos más bajos. Altos más bajos. O lo que nosotros le vamos a llamar AB, ¿ok? Porque son altos más bajos. Entonces vamos a cortar esto y vamos a ponerle al número 4 también las iniciales para que ustedes sepan lo que es un AB. ¿Ok? Eduardo, ¿por qué se llama un alto más bajo? Porque como pueden ver, el alto del 2 es más bajo al anterior, que es 0, y el 4, que también es un alto, es más bajo que el 2. ¿Ok? Entonces tenemos altos más bajos, y aquí tenemos altos más altos y bajos más altos. ¿Ok? Este es el ejemplo de una estructura bajista que tenemos finalmente sobre la consolidación
cuando el precio no tiene una dirección. Vean cómo aquí pueden ver que el mercado va hacia arriba, ¿correcto? Y aquí pueden ver cómo el mercado tiene una dirección hacia abajo. En la consolidación no hay dirección. El mercado no tiene dirección. Quiere decir que va para arriba, luego baja, vuelve a subir, baja, trata de acumular por acá, pero pueden ver que no tiene dirección. ¿Ok? Entonces, cuando el mercado no tiene dirección, significa que está consolidando en una zona. Quiere decir que hay una zona de la cual no se puede mover. Así que acá vamos a marcarle una línea porque pues esto nos demuestra que no puede romper ni este techo que hemos dibujado, ni tampoco este suelo, ¿ok? Se dan cuenta cómo el mercado va rebotando cada vez en esta zona. Esto es porque el mercado no tiene una dirección. Entonces, Eduardo, que esto que me has puesto de compras, ventas, no se hace nada, ¿a qué se refiere? Ya les voy a explicar. Pero así es como se arma la estructura de mercado, ¿ok? Ahora, el mercado tiene ciclos. Ojo, es muy importante que tú entiendas esto, no solamente para cuando aprendas a hacer trading, es muy importante que tú aprendas esto porque el mercado tiene ciclos. El mercado económico de las economías donde tú y yo vivimos tiene un ciclo, el mercado de las criptomonedas tiene un ciclo, el mercado de la bolsa tiene un ciclo, el mercado de bienes raíces tiene un ciclo. Todo en la vida tiene un ciclo, ¿ok? Entonces tú tienes que aprender a identificar estos ciclos. ¿Por qué te explico esto? Porque un mercado no va a estar yendo para siempre al alza o un mercado no va a estar yendo para siempre a la baja, ¿verdad? Eventualmente ese ciclo cambia. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, el mercado empezó a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, pero esa caída no era para siempre, era un límite y normalmente las caídas son bastante agresivas y cortoplacistas. Ojo, cuando sucede algo único en el mundo. En el trading vas a ver que pueden haber caídas durante también tiempos prolongados, pero no son para siempre. Tarde o temprano esas caídas van a terminar. Lo mismo con las subidas. El mercado de las criptos subió en el bull run anterior hasta los 60 tantos mil dólares, pero no fue para siempre. El mercado eventualmente retrocedió. Lo mismo pasa siempre. El mercado eventualmente retrocede. No por eso te vas a esperanzar siempre a que vaya en una misma dirección. Tú quieres aprender a entender este ciclo de movimiento, tú quieres aprender a entender en qué dirección va el mercado. ¿Para qué? Para que tú puedas montarte en la ola. Tú quieres tener esto claro. La tendencia es tu amiga, ¿ok? Tú siempre vas a ir a favor de la tendencia, nunca en contra. Si yo te digo montarte en la ola, adivina qué, tú quieres saltar cuando la marea esté baja para que cuando suba la marea te eleve a ti también y te haga ganar. Tú no quieres entrar en el pico de la marea alta porque luego el mercado, la ola retrocede y adivina quién se va a golpear. Tú, ¿correcto? Entonces siempre tienes que encontrar el momento correcto en el cual montarte la ola, quiere decir entrar al mercado. ¿Ok? Entonces, te explico cómo utilizar cualquiera de estos escenarios. Vamos a ver algunos ejemplos de mercado, no se preocupen, esto es una sesión introductoria, pero quiero primero que entiendas lo siguiente. ¿Por qué te marco para compras aquí? Vamos a cambiarle el color a esto para que sea compras del color azul, ¿ok? ¿Por qué te marco compras en una estructura alcista? Porque en una estructura alcista solamente nos vamos a enfocar en las compras. ¿Y dónde se compra, Eduardo? Si yo te pregunto, quiero que siempre uses la lógica para todo lo que te voy a enseñar, ¿ok? La lógica es algo fundamental. Antes de preguntar algo, siempre aplica la lógica. Cuando tú vas a comprar algo, imagínate que tú te vas a comprar un iPhone, ¿ok? Y tienes temporadas en las que el iPhone cuesta $500 y tienes temporadas en las que el iPhone te cuesta $2000. Pregúntate, ¿en qué momento compras tú el teléfono? ¿Lo compras y pagas $2000 o agarras y esperas a comprar cuando valga $500 exactamente el mismo teléfono? Pues obviamente compras en 500, ¿verdad? Entonces, ¿qué compras? Compras cuando está barato, ¿cierto? ¿O ustedes conocen que alguien solamente compre cuando está caro? No, ¿verdad? Tú compras lo más barato posible. Siempre buscamos obtener el mejor precio posible. Entonces, ¿cuándo está barato? Cuando el mercado está en niveles como la zona 2 o cuando el mercado está en niveles como la zona 4.
cuando el mercado retrocede, después de una expansión de 0 a 1, de 2 a 3, ¿verdad? De 4 a 5, después de cada expansión, adivina qué. Después de cada expansión, adivina qué. Después de cada expansión, adivina qué. El mercado tiene que hacer lo que se le llama retroceso. Quiere decir que el mercado necesita retroceder un poco. Los retrocesos en los mercados son saludables. Si una vaina solamente sube, 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 eso no es nada saludable. Eventualmente va a corregir. Entonces, es importante que entiendas que los retrocesos son necesarios y saludables. ¿Qué es un retroceso? Cuando el mercado se estira mucho y luego se encoge. ¿Ok? Entonces, ¿dónde me monto yo en la ola? Cuando la ola sube o cuando baja. Cuando baja, pues, tú tienes que agarrar picos bajos. Tú quieres agarrar picos bajos. ¿Para qué? Para que te puedas montar en la ola y agarrar el siguiente movimiento. ¿Ok? Ahora, para ventas es exactamente lo mismo, pero opuesto. Las ventas las vamos a poner de color rojo y acá para ventas vamos a hacer lo opuesto. Eduardo, pero pregunta, ¿cómo puedo vender algo que yo no tengo? Bueno, primero, muy buena pregunta, pero tienes que entender que aquí tú estás operando contratos por diferencia de precio. ¿Qué significa eso? Que a ti no te importa si el precio está alto o bajo. Si está bajo, tú compras, si está alto, tú vendes. ¿Puedo vender algo que no tengo? Sí, porque yo no estoy vendiendo un activo, yo no estoy vendiendo manzanos, yo no estoy vendiendo peras, yo no estoy vendiendo teléfonos, yo estoy vendiendo el precio de algo. Es como si yo te dijera, este iPhone que cuesta $1,200 va a valer en 3 meses $1,100. O yo digo que baja de precio. Entonces yo te estoy invirtiendo, ¿verdad? Al movimiento del precio. Si va de 1,200 a 1,100, esos 100 puntos de diferencia y yo lo estoy ganando. Pero si el precio del iPhone subiera a 1,400, esos $200 y yo les estaría perdiendo. Entonces, para vender, tú estás vendiendo un contrato, que quede claro. No tienes que ser dueño de nada para vender porque todo es contratos en el mercado de derivados, que es probablemente a lo que tú y yo vayamos a meternos primero. Ya más adelante, con más experiencia, puedes ir a otros mercados. Pero en este contrato de CFDs o derivados, se maneja de esta manera. ¿Ok? Forex es un mercado de CFDs. Entonces, para ventas, yo voy a vender lo más alto posible, ¿verdad? Cuando yo vendo algo, yo quiero buscar el mejor precio posible. Entonces, ¿cuál es ese punto? Son los altos más bajos. O sea, aquí arriba, aquí y aquí. ¿Ok? En estos altos bajos es donde tú quieres vender. Tú no quieres vender aquí abajo. Tú no quieres vender en el bajo más bajo. Tú quieres vender cuando el alto más bajo crece, ahí quieres vender. Para luego agarrar toda la caída, para luego agarrar toda la caída. Lo mismo acá, tú quieres agarrar el mejor precio posible, que es siempre antes de cada caída. ¿Ok? Entonces, para compras, cuando el mercado retrocede, para ventas también el mercado se expande para abajo y se retrocede y yo voy a agarrar y voy a entrarle ahí en venta, le voy a entrar en venta acá o le puedo haber entrado en venta acá. ¿Ok? Muy importante. Cuando el mercado está consolidado, pues no hacemos nada, ¿ok? Entonces, como no hacemos nada, esto acá ni siquiera lo miramos. No se compra, no se vende, ¿ok? Vamos a tacharlo así para que, para que sepan que no se debe hacer nada. Ahora, antes de ir a mostrarles algunos conceptos muy básicos, quiero darles un truco y una regla que tengo yo para mi operativa. Esta regla la van a conocer a profundidad cuando hablemos sobre mi estrategia de inversiones, pero en este momento te la voy a mostrar porque es importante que tú la puedas entender. En los siguientes videos de estructura de mercado y a partir de ahora siempre la voy a mostrar, así que apúntala muy bien. ¿Ok? Para compras, y esto vamos a ver si de repente lo podemos colocar aquí. Creo que vamos a tener espacio. Vamos a colocar esto por acá y vamos a escribir. ¿Ok? Vean. Para compras, solo comprar en el 50% inferior del
impulso anterior. ¿Cómo así, Eduardo? Ya te lo voy a explicar, ¿ok? Ya te lo voy a explicar. Y ahora vamos a poner exactamente lo mismo en el lado opuesto, ¿ok? Vamos a ponerlo acá primero, regla de oro. Regla de oro. Listo. Ahí. Copiamos esto. Esto lo vamos a colocar acá. La regla de oro, pues claramente solo aplica para estructura alcista y bajista. Y acá es para ventas. Para ventas, solo vender en el 50% superior del impulso anterior. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a medir de este 0 a este 1 una unidad completa. Para eso podemos utilizar múltiples herramientas. Yo voy a utilizar una herramienta, a ver, ¿qué podemos utilizar? Vamos a utilizar esta herramienta acá. ¿Ok? Entonces, desde el punto de abajo hasta el punto de arriba, este es vertical, yo quiero que es horizontal, entonces acá. Del punto de abajo hasta el punto de arriba. ¿Ok? ¿Y cuál es mi 50% inferior? De este nivel para abajo. Entonces, vamos a ir ahora a seleccionar este rectángulo y a mí me interesa comprar únicamente en este 50% más barato. ¿Ok? Entonces, acá lo vamos a poner para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a poner esto de color verde para que lo puedan identificar. Esto acá lo vamos a ocultar. Listo. Entonces, vean cómo llegó con las justas a este nivel y de ahí se fue, ¿verdad? Vamos a repetir el mismo proceso. De este punto bajo hasta este punto de arriba es donde a mí me interesa comprar. Quiere decir, de aquí hasta acá abajo me va a interesar comprar. En este caso vemos cómo el mercado llegó con las justas a esta zona y luego se fue para arriba, ¿verdad? Y una vez más, de este punto bajo a este punto alto, yo voy a buscar comprar en el 50% más barato. ¿Ok? Entonces, eso es una regla para mí. Cada vez que el mercado se impulsa, voy a buscar el 50% más barato para comprar y adivina qué. Ahora en este ejemplo vamos a buscar el 50% más caro para vender. Entonces me voy al inicio, me voy hasta el final, trazo aquí, ¿verdad? Mi 50% más caro y esto lo voy a poner ahora de rojo para que podamos saber que son ventas, al igual que ahora trazo de este nivel más bajo a este nivel más alto y sé que aquí tengo mi 50% más caro y así sucesivamente. Si quisiera saber acá, me voy del inicio al final o del final al inicio. La verdad, no es muy relevante, ¿verdad? Vamos a darle clic aquí y esto sería potencialmente lo que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, de esta manera ustedes pues ya pueden tener una idea. Siempre para compras el 50% más barato y siempre para ventas el 50% más caro. ¿Ok? Ahora, una vez tienes esta teoría clara, vamos a ir a mostrarte algunos ejemplos del mercado para que puedas tener una idea de a qué me refiero. Acá tienes toda la teoría en pantalla, así que yo te recomiendo que le tomes un pantallazo a esto para que puedas luego imprimirlo, tenerlo ahí al costado de tus notas y puedas entender todo lo que se debe tener en cuenta en una estructura de mercado. ¿Ok? Voy entonces a seleccionar todo esto para borrarlo y vamos a ver qué onda con el mercado. Vamos a poner una temporalidad de 15 minutos para ver lo que ha pasado en esta última semana. ¿Ok? Aquí. Y vamos a iniciar desde este nivel de acá. Imaginemos que acá arranca nuestra semana. De hecho, vean, esto es lunes. ¿Ok? Aquí arranca la semana para nosotros entonces, lunes en la tarde.
¿Qué podemos ver aquí? Acá podemos ver que el mercado empieza a tener una estructura bajista, ¿verdad? ¿Cómo así, Eduardo? Porque pueden ver cómo el mercado tiene un impulso y se los voy a graficar para que lo puedan ver. Vamos a usar esta herramienta. Vean que el mercado tiene un impulso que luego está compuesto por un retroceso, tiene un impulso más bajo, un retroceso, otro impulso, otro retroceso, otro impulso, otro retroceso, un impulso más pequeño y ahí tenemos lo que se le conoce como quiebre de estructura, pero eso te lo voy a enseñar en la siguiente clase donde vamos a ver estructura de mercados avanzada. ¿Ok? Vamos a ponerle acá esto ligeramente más grueso para que lo puedas tener en cuenta. Nuevamente, ¿ok? Esto está compuesto por impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos. ¿Dónde yo hubiera buscado vender? Pues sencillo, yo hubiera buscado vender del inicio del impulso al final en el 50% más barato, que hubiera sido probablemente algo como esto. ¿Ok? Ahí podemos ver entonces, vamos a apagar el indicador para que no te confundas de cuadros. Podemos ver que el mercado pues hubiera llegado con las justas, de ahí se volvió a ir, vuelvo a medir del final del impulso al inicio del impulso y vuelvo a trazar mi rectángulo. Esta vez pues sí lo tocó con bastante claridad. Pueden ver acá que entra a la zona roja de ejecución y esto yo lo puedo volver a estirar luego ahora de este alto a este bajo y pues voy a considerar todo esto como mi zona de ventas para que luego pues veamos que el mercado no llegó. Acá nuevamente vuelvo a estirar mi zona y acá esta vendría a ser mi zona de ejecución. ¿Ok? La que está más o menos por acá, que pueden ver que la llega a tocar con las justas. Entonces, estas hubieran sido zonas interesantes de venta. Vean cómo esta última zona, ¿ok? Solamente para que tengan una idea de cómo se mueve el mercado. Esta última zona, el mercado la toca acá ligeramente. Luego de esto, vean cómo el mercado regresa, ¿ok? Porque el mercado, pues aquí ya pierde debilidad. Esto es principalmente porque está cerrando Nueva York. ¿Cómo sabes eso? Por lo que ya te mostré en, en la primera sesión donde hablamos sobre los horarios y demás. Acá puedes ver que está arrancando Asia, que es la primera sesión, entonces cierran los bancos de Estados Unidos y pues prácticamente no hay dinero, no hay liquidez que pueda mover el mercado hacia una dirección. Vemos que el mercado luego rompe nuevamente hacia abajo, esto es en la apertura de Londres, que es la primera sesión con mucho dinero. Vemos que rompe para abajo, luego regresa nuevamente a los precios de ayer, a esta misma zona roja y vuelve a hacer una caída, ¿ok? Entonces, muchas veces lo que pasa en el pasado nos sirve para el futuro. Lo vamos a ver más adelante, pero quería mostrarte con este ejemplo, ¿ok? Vamos a darle seguimiento a lo que queda de la semana. Esto, como pueden ver, fue una sesión. Ok, el mercado aquí pues retrocede, empieza a subir ligeramente. Acá el mercado, por ejemplo, consolida. ¿Ven? Esto es una consolidación. Esto es una consolidación. Esto es una consolidación. En Asia no tocamos. Inclusive este día mostró una estructura muy ligera, ¿verdad? ¿Cuál fue la estructura de mercado que vimos acá? Tuvimos un primer impulso, tuvimos un retroceso, tuvimos un siguiente impulso, tuvimos un siguiente retroceso y el mercado pues termina ahí, termina con ese retroceso. Nos quedamos con ansias de esperar qué pasa. El mercado llega a tener un impulso en todo el día siguiente que prácticamente es el mismo nivel que el 5. Entonces pueden ver que acá hay un techo que no permite que el mercado siga subiendo. ¿Dónde estaban las oportunidades en este día? Pues la oportunidad estaba después de este primer movimiento en este 50% más abajo y luego el mercado dio un siguiente impulso más, que es este de acá, en el cual la oportunidad estaba en esta sesión de acá abajo. ¿Ok? Esto ya no vendría a ser rojo, sino vendría a ser azul o verde. Vamos a ponerle verde para compras. Verde para compras aquí también. ¿Ok?
Pueden ver que el mercado acá sí entró en la zona bastante bien, se fue para arriba, acá tocó una vez y ahí se fue también para arriba. ¿Ok? Entonces, esta es la lógica con la cual nosotros leemos al mercado. Queremos entender una estructura de mercado. En un siguiente capítulo te voy a enseñar de una manera más avanzada, ¿ok? Cómo podemos aprender a entender cuándo estos ciclos han terminado, qué es un quiebre de estructura, qué es una inducción de mercado, que son dos términos que tienes que saber para cuando nosotros leamos juntos en qué dirección va a ir el mercado. Felicitaciones. Con esto hemos terminado el primer video del segundo módulo. Ahora ya tienes una idea clara de cómo funciona el mercado. Con esta información tú ya puedes tener una idea de qué es lo que está haciendo. En este siguiente video vamos a hablar ahora de una manera más profunda cómo utilizar todos los elementos de este video para que lo puedas aplicar en tus inversiones.